Hermanos, les doy la bienvenida al canal, donde les narraré la Biblia en primera persona. Les quiero pedir tres cosas: que se suscriban, dejen su like, les doy las gracias por acompañarme y comencemos. Paloman capítulo 1, a la aflicción del pueblo en Egipto. Yo vi cómo crecía la descendencia de Jacob en Egipto. José ya había muerto, junto con sus hermanos y toda aquella generación, pero sus hijos, los hijos de Israel, fueron fecundos, se multiplicaron y se fortalecieron en gran manera. Tanto así, que llenaron la tierra. Pero se levantó un nuevo rey en Egipto que no me conocía, ni recordaba la obra que hice por medio de José. Temía a mi pueblo por su número y fuerza, así que lo oprimió con dureza. Les impuso capataces que los afligieran con trabajos pesados, y así edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los afligían, más se multiplicaban, porque yo estaba con ellos. Entonces el rey ordenó a las parteras hebreas que mataran a todo varón que naciera. Pero ellas temieron mi nombre más que al rey, y desobedecieron su mandato. Cuando fueron interrogadas, respondieron que las mujeres hebreas eran fuertes y daban a luz antes que ellas llegaran. Por ello, yo las bendije, y les di descendencia. Pero Faraón, endurecido, ordenó que todo hijo varón fuera arrojado al río. Paloman capítulo 2, nace Moisés, y yo lo llamo. Una mujer de la tribu de Levi concibió y dio a luz un hijo hermoso. Lo escondió por 3 meses. Cuando no pudo más, lo colocó en una arquilla de juncos y lo puso entre las cañas junto al río. Su hermana lo vigilaba desde lejos. Fue entonces que yo moví el corazón de la hija del faraón, quien descendió al río a lavarse y vio la cesta. Al abrirla, vio al niño y tuvo compasión de él. Su hermana se acercó y ofreció buscar una nodriza hebrea. Y así, su propia madre lo crió hasta que fue entregado a la hija del faraón, quien le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés creció, y aunque fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, su corazón latía por su pueblo. Un día, viendo cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés lo mató y lo escondió en la arena. Pero cuando trató de intervenir entre 2 hebreos que peleaban, fue rechazado. Su crimen se había sabido. Y Moisés huyó a Madián. Allí se sentó junto a un pozo y defendió a las hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Fue recibido en su casa, y tomó por esposa a Séfora, quien le dio un hijo, Gersón. Mientras tanto, el clamor de mi pueblo en Egipto subió hasta mí. Y yo, su Dios, oí su gemido y me acordé del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Paloman capítulo 3, la zarza ardiente, yo lo llamo. Un día, mientras apacentaba el rebaño, Moisés llegó al monte Horeb. Y allí me manifesté a él en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Se acercó a ver, y yo lo llamé, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dije que se quitara las sandalias, porque estaba pisando tierra santa. Me presenté como el Dios de sus padres, y él escondió su rostro temeroso. Le revelé que había visto la aflicción de mi pueblo y que lo enviaría a liberar a Israel de Egipto. Moisés dudó, dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Pero yo le respondí, yo estaré contigo. Le dije que diría, yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre eterno. También le mostré señales, su vara se convirtió en serpiente, su mano quedó leprosa y luego sana. Le prometí que estaría con su boca. Aún así, insistió en su incapacidad. Entonces le di a Aarón, su hermano, como portavoz. Paloman capítulo 4 o Moisés regresa a Egipto. Con señales en mano y mi poder en su corazón, Moisés regresó a Egipto. Le mandé que llevara su vara, con la cual haría maravillas. En el camino, su esposa Séfora salvó su vida al circuncidar a su hijo, cumpliendo el pacto. Ya en Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de Israel. Aarón habló, y Moisés mostró las señales. El pueblo creyó, y adoró al saber que yo había visitado su aflicción. Paloman capítulo 5, primer encuentro con Faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? Endureció su corazón y aumentó la carga sobre mi pueblo. Ya no les daría paja para hacer ladrillos, pero exigiría la misma cantidad. Los capataces los golpeaban, y los jefes de Israel fueron a quejarse, pero no fueron oídos. Entonces el pueblo se volvió contra Moisés, y él clamó a mí, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
Pero yo ya había comenzado a desplegar mi poder. Muy pronto, sabrían quién soy. Paloma capítulo 6, confirmo mi pacto con Israel. Moisés me había hablado con angustia, pero yo le respondí con firmeza. Ahora verás lo que haré a Faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano poderosa los echará de su tierra. Le recordé que me había revelado a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente, pero que ahora me daba a conocer a mi pueblo como Yahvé, el Eterno. Les prometí liberarlos con brazo extendido y grandes juicios, y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Le ordené a Moisés que hablara nuevamente al pueblo de Israel. Pero ellos, por la dureza de su esclavitud y el quebranto de espíritu, no le escuchaban. Entonces mandé a Moisés y a Aarón que hablaran al faraón y sacaran a los hijos de Israel de Egipto. En medio de estas instrucciones, recordé la genealogía de sus casas, para afirmar su llamado, Rubén, Simeón y Leví, con sus hijos. Aarón y Moisés provenían de Leví, a través de Amram y Jocabed. Ellos eran los elegidos para hablar en mi nombre. Pero Moisés seguía dudando, ¿cómo me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y aún así, yo ya lo había elegido para obrar mis maravillas. Paloma capítulo 7, primeras señales ante Faraón. Entonces le dije a Moisés, te he hecho como Dios para Faraón, y Aarón será tu profeta. Tú hablarás lo que yo te mande, y él lo dirá al Faraón. Pero yo endureceré su corazón para multiplicar mis señales en Egipto. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años, y Aarón 83 cuando se presentaron ante el rey. Cuando Faraón pidió una señal, Aarón arrojó su vara ante él, y se convirtió en serpiente. Los hechiceros egipcios hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero la vara de Aarón devoró las suyas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció, y no escuchó. Entonces le mandé a Moisés que se presentara al Faraón junto al río Nilo por la mañana. Le advertí, con esta vara herirás las aguas del río, y se convertirán en sangre. Así fue. Golpearon el río en presencia de Faraón y sus siervos, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río apestaba, y los egipcios no podían beber. Aún así, los magos hicieron lo mismo con sus artes, y el corazón de Faraón permaneció cerrado. Pasaron 7 días. Paloma capítulo 8 ranas, piojos y moscas. Le ordené a Moisés que dijera, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no, haría subir ranas sobre su tierra. Y así se llenaron las casas, camas, hornos y vasijas de Egipto. Incluso saltaron sobre el pueblo. Faraón rogó, orad a vuestro Dios para que quite las ranas, y os dejaré ir a ofrecer sacrificio. Y cuando lo hizo, las ranas murieron por montones. Pero al ver alivio, volvió a endurecer su corazón. Entonces envié piojos. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su vara, y los piojos infestaron hombres y animales. Los magos intentaron imitarlo, pero no pudieron. Dijeron, esto es el dedo de Dios. Pero Faraón no escuchó. Luego envié una plaga de insectos voladores. Advertí a Faraón que haría diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel. Y así fue, Gosén, donde vivía mi pueblo, quedó libre. Faraón volvió a suplicar. Dijo que los dejaría sacrificar dentro del país, pero yo le mostré que debía dejarlos ir al desierto. Moisés oró, y retiré la plaga. Pero nuevamente, el rey endureció su corazón. Paloma capítulo 9, pestilencia, úlceras y granizo. Le advertí, si no dejas ir a mi pueblo, enviaré una peste mortal sobre tus ganados. Y al día siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los del pueblo de Israel no sufrieron daño alguno. Sin embargo, Faraón persistió. Entonces tomé ceniza del horno, y Moisés la lanzó al cielo delante del Faraón. Se convirtió en polvo fino que cubrió la piel de hombres y bestias, y surgieron úlceras dolorosas. Ni los magos pudieron sostenerse ante Moisés. Pero aún así, el corazón del rey seguía endurecido. Le advertí que podía haberlos herido de muerte desde el principio, pero los estaba preservando para mostrar mi poder en medio de ellos. Le dije, mañana haré llover granizo como nunca antes en Egipto. Haz recoger tu ganado. Algunos de los siervos del faraón creyeron y protegieron sus bienes, otros no hicieron caso. Y vino un granizo feroz, mezclado con fuego, que destruyó cosechas, árboles, y hombres y animales en campo abierto. Pero en Gosén no cayó ni una piedra de granizo. Faraón confesó, he pecado. El Señor es justo. Y pidió oración. Pero cuando cesó el granizo, volvió a pecar y endurecer su corazón, como había dicho yo desde el principio.
Paloman capítulo 10 Langostas y tinieblas. Volví a hablar a Moisés. Entra a Faraón. He endurecido su corazón para mostrar mis señales. Para que cuentes a tus hijos y nietos como yo hice maravillas en Egipto. Le advertí sobre una plaga de langostas que devorarían todo lo que el granizo había dejado. Los siervos del faraón le rogaron que dejara ir al pueblo. Así que Moisés y Aarón fueron llamados. Pero Faraón dijo que solo dejaría ir a los hombres. Entonces extendí mi mano, y envié un viento del oriente que trajo la plaga. Las langostas cubrieron la tierra, oscurecieron el suelo, y devoraron todo verdor restante. Faraón confesó su pecado, y rogó perdón. Moisés oró, y un viento del occidente se llevó las langostas al mar Rojo. Pero su corazón seguía endurecido. Entonces extendí mi mano y envié tinieblas sobre Egipto. Una oscuridad tan densa que podían palparse. 3 días sin ver la luz. Pero en las moradas de mi pueblo, había claridad. Faraón aceptó dejar ir al pueblo, pero no sus rebaños. Moisés respondió, ni una pezuña quedará atrás, porque con ella serviremos al Señor. Y Faraón, enfurecido, gritó, apártate de mí. No veas más mi rostro. El día que lo hagas, morirás. Moisés respondió, bien has dicho. No veré más tu rostro. Paloman capítulo 11, el anuncio de la última plaga. Entonces le dije a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí. Y cuando los deje ir, ciertamente los echará. Ordené que cada hombre y mujer pidieran a sus vecinos objetos de plata y de oro. Y así hice que los egipcios miraran con gracia a mi pueblo. Aún Moisés fue tenido por grande en la tierra. Luego le dije, a la medianoche, yo pasaré por Egipto. Y morirá todo primogénito, desde el del trono hasta el del molino, y el primogénito del ganado. Habrá un gran clamor, como nunca antes se oyó ni se oirá jamás. Pero contra los hijos de Israel ni un perro ladrará, para que sepáis que yo hago diferencia entre Egipto e Israel. Y cuando Moisés terminó de hablar estas palabras ante Faraón, salió encendido en ira. Paloman capítulo 12, la primera Pascua y la muerte de los primogénitos. Este mes lo declaré principio de meses para Israel. Di instrucciones precisas. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año, el día 10, y guardarlo hasta el 14. Esa noche, debían matarlo al atardecer y poner su sangre en los dinteles de las puertas. Debían comer la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Yo dije, esa noche pasaré por Egipto, y heriré a todo primogénito. Pero la sangre será señal. Y pasaré de largo. Ninguna plaga tocará vuestra casa. Establecí la Pascua como memorial perpetuo, para todas las generaciones. Aquella medianoche, se oyó gran clamor en Egipto. No había casa donde no hubiese muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche, y dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, y bendecime también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo para que se marcharan pronto. El pueblo tomó sus masas sin leudar, atadas en sus mantas. Y los hijos de Israel pidieron joyas de oro, plata y vestidos, y así despojaron a Egipto. Salieron como se había profetizado, unos 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Cocinaron panes sin levadura porque no hubo tiempo para fermentar. Después de 430 años, ese mismo día, yo los saqué con mano fuerte. Esta es noche solemne para el Señor. Y debe guardarse por todas las generaciones. Paloman capítulo 13, consagración de los primogénitos y guía divina. Entonces le hablé a Moisés y le dije, conságrame todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Mío es. Les ordené recordar ese día con fiesta y sin levadura. Les dije que cuando sus hijos pregunten, respondan. Esto es porque el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. No los llevé por el camino de los filisteos, aunque era más corto, porque podrían temer la guerra. Los guié por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Moisés tomó los huesos de José, como él lo había mandado antes de morir. Y yo fui delante de ellos de día en columna de nube, y de noche en columna de fuego, para darles luz. Nunca se apartó mi presencia de ellos. Paloman capítulo 14, el cruce del mar Rojo. Dije a Moisés que acamparan frente al mar. Endurecí el corazón de Faraón para mostrar mi gloria. Y él, con todo su ejército, salió tras ellos, carros, capitanes y jinetes. Cuando el pueblo vio venir a los egipcios, temieron. Pero Moisés les dijo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación del Señor.
Entonces abrí el mar. Extendí mi mano, y un fuerte viento oriental sopló toda la noche, y dividió las aguas. El pueblo pasó en seco, con murallas de agua a su derecha y a su izquierda. Faraón lo siguió, pero al amanecer, desde la columna de fuego, miré al ejército enemigo y sembré confusión. Trastorné sus carros. Dijeron: huyamos de Israel, porque el Señor pelea por ellos. Entonces le dije a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Y así fue. Las aguas cubrieron a Faraón, sus carros y su caballería. Ni uno solo quedó con vida. Así salvé a Israel aquel día. Y temieron al Señor, y creyeron en mí y en mi siervo Moisés. Palomán capítulo 15, Cántico de Victoria. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico. Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Al caballo y al jinete arrojó al mar. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y ha sido mi salvación. Él es mi Dios, y lo alabaré. Miriam, la profetisa, tomó un pandero, y todas las mujeres salieron danzando. Cantaban: cantad al Señor, porque se ha magnificado. Al caballo y al jinete echó en el mar. Luego el pueblo marchó hacia el desierto de Sur. Pasaron 3 días sin hallar agua, hasta llegar a Mara, donde el agua era amarga. Moisés clamó a mí, y le mostré un árbol. Lo echó en las aguas, y se endulzaron. Allí les di estatutos. Allí los probé. Y les dije: si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, no traeré sobre ti ninguna enfermedad, porque yo soy el Señor que te sana. Luego llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Y acamparon allí, junto a las aguas. Palomán capítulo 16, el maná del cielo. Después que lo saqué de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel entró en el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes tras la salida de Egipto. Entonces murmuraron contra Moisés y a Aarón en el desierto. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Y yo hablé a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de ese día, para probar si anda en mi ley. El 6º día recogerían el doble, porque el 7º sería de reposo. Moisés y Aarón hablaron al pueblo: esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto. Y por la mañana veréis su gloria. Por la tarde vinieron codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana, el rocío cayó alrededor del campamento, y al disiparse, apareció algo menudito, fino como escarcha. Cuando lo vieron, dijeron: Manú, ¿qué es esto? Y Moisés respondió: es el pan que el Señor os da para comer. Cada uno recogía según su necesidad, un gomer por persona. El que recogía mucho no tuvo de más, y el que recogía poco no tuvo de menos. Ordené que no dejaran nada para el día siguiente. Pero algunos no obedecieron y crió gusanos y hedió. El 6º día recogieron doble porción. Y el 7º no cayó nada. Algunos salieron a buscar, y no hallaron. Yo dije: ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos? El 7º día es reposo. No salga nadie. La casa de Israel lo llamó maná. Era blanco como semilla de culantro y su sabor era como hojuelas con miel. Ordené guardar un gomer como testimonio para las generaciones futuras. Y comieron maná 40 años, hasta entrar en la tierra prometida. Palomán capítulo 17, agua de la roca y la guerra con Amalec. Después el pueblo acampó en Refidim, donde no había agua. Volvieron a contender con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Moisés clamó a mí: ¿qué haré con este pueblo? Casi me apedrean. Le dije: pasa delante del pueblo con los ancianos. Toma la vara con que golpeaste el Nilo. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña, y saldrá agua. Y así lo hizo, y el pueblo bebió. Llamó a aquel lugar Masá y Meriba, por la contienda y prueba del pueblo que decía: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: escoge hombres y sal a pelear. Mañana estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios. Josué luchó, y mientras Moisés alzaba su mano, prevalecía Israel. Pero cuando la bajaba, prevalecía Amalec. Así que Aarón y Hur sostenían sus brazos, uno a cada lado, hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec. Y yo dije a Moisés: escribe esto como memorial y recuérdalo a Josué.
Yo borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Paloman capítulo 18. Jetro aconseja a Moisés. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todo lo que yo había hecho. Tomó a Séfora, esposa de Moisés, y a sus hijos Gersón y Eliezer, y vino al encuentro de Moisés al desierto. Moisés salió a recibirlo, lo honró y lo abrazó. Le contó todo lo que yo había hecho con Faraón y cómo los había librado. Jetro se regocijó. Bendito sea el Señor que os libró. Ahora sé que Él es más grande que todos los dioses. Ofreció sacrificios, y Aarón y los ancianos comieron con él delante de mí. Al día siguiente, vio que Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la noche, y le dijo: No está bien lo que haces. Te agotarás. Establece jueces sobre miles, centenas, cincuentenas y decenas. Tú enseña las leyes, y los casos grandes tráiganlos a ti. Moisés escuchó su consejo e hizo todo como Jetro le dijo. Paloman capítulo 19. Preparación para el Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte. Moisés subió al monte, y le hablé. Así dirás a la casa de Jacob: vosotros visteis lo que hice a Egipto, y cómo os tomé sobre alas de águila. Si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Moisés bajó y lo comunicó al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces les pedí que se santificaran por 3 días, lavaran sus vestidos, y se prepararan, porque al tercer día descendería sobre el monte a la vista de todos. Les ordené que no tocaran el monte, ni hombre ni bestia, bajo pena de muerte. Al tercer día hubo truenos, relámpagos, una espesa nube y un sonido de trompeta que estremecía todo el campamento. Moisés me condujo hasta el pie del monte, el cual humeaba y temblaba violentamente. Entonces descendí en fuego. Y llamé a Moisés a la cumbre. Le advertí que el pueblo no se acercara. Y Moisés bajó a advertirles. Paloman capítulo 20. A los 10 mandamientos. Entonces hablé con voz poderosa. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás a ella. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. Todo el pueblo vio los truenos, el monte humeante, y oyeron la voz. Temieron y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés les respondió: no temáis. Dios ha venido para probaros. Luego le di a Moisés mandamientos sobre altares: no debían hacerse de piedra labrada ni subirse con escaleras. Paloman capítulo 21. Leyes sobre esclavos y justicia social. Después de dar los 10 mandamientos, le hablé a Moisés y le dije: estas son las leyes que pondrás delante del pueblo. Si alguno compraba un siervo hebreo, serviría 6 años, y al 7º saldría libre sin pagar nada. Si vino solo, solo saldría. Si vino con esposa, ella saldría con él. Pero si el amo le daba esposa y ella daba hijos, la esposa e hijos serían del amo. Y si el siervo decía: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevaría ante los jueces, y perforaría su oreja con una lesna, y serviría para siempre. Si un hombre vendía a su hija como sierva, no saldría como los siervos varones. Y si el que la tomaba no la complacía, debía dejarla libre. También di leyes sobre violencia. Si alguien golpeaba y mataba a otro, debía morir. Si no era intencional, podría huir a un lugar de refugio. Si alguno maldecía a su padre o madre, debía morir. Si un hombre peleaba y hería a otro, debía pagar por su curación y pérdida de tiempo. Mandé justicia para el esclavo herido por su amo. Si perdía un ojo o un diente, sería puesto en libertad. Y ordené la conocida ley de retribución. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. También les di leyes sobre animales peligrosos, especialmente bueyes que corneaban. El dueño sería responsable según conociera o no el peligro del animal. Paloman capítulo 22. Restitución, justicia y compasión. Continué diciendo: si alguien robaba un buey o una oveja y los mataba o vendía,
debía restituir 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si un ladrón era sorprendido de noche, y era herido y moría, no se consideraba homicidio. Pero si era de día, sí lo era. Si alguien causaba daño a un campo ajeno o iniciaba un incendio, debía pagar el daño. También di mandamientos sobre el préstamo. Si alguien tomaba en depósito un animal y éste moría o era herido, el que lo tomó debía responder, a menos que su dueño estuviera presente. Prohibí toda opresión. No afligirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto. No afligirás a viuda ni huérfano. Si claman a mí, yo oiré su clamor y mi ira se encenderá. Mandé que no se cobraran intereses a los pobres y que si se tomaba una prenda como garantía, debía devolverse antes del anochecer, especialmente si era el manto de dormir del necesitado. También dije, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ordené ofrecerme lo mejor del grano, del vino, del aceite, y los primogénitos del ganado. Y les dije, seréis hombres santos para mí. No comeréis carne destrozada por las fieras, la echaréis a los perros. Paloman capítulo 23 Justicia, misericordia y fiestas. Ordené que no se difundieran falsos rumores ni se diera falso testimonio. No seguirás a la multitud para hacer mal. Ordené defender incluso a los enemigos. Si ves el asno de tu enemigo caído bajo su carga, ayúdalo. Prohibí torcer la justicia para el pobre y aceptar sobornos. Les ordené guardar el año sabático, trabajar 6 años la tierra, pero el séptimo dejarla descansar. Mandé guardar 3 fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura, en memoria de la salida de Egipto. La fiesta de la siega, en la recolección del trigo. La fiesta de la cosecha, al final del año. Dije, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Ordené traer los primeros frutos, no cocer el cabrito en la leche de su madre, y me comprometí a enviar mi ángel delante de ellos. Guardaos de él y obedeced su voz, porque mi nombre está en él. Prometí echar de delante de ellos a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, poco a poco, para que la tierra no quedara desolada. Paloman capítulo 24, confirmación del pacto. Moisés subió junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Yo me manifesté desde lejos. Ellos vieron una especie de pavimento de zafiro bajo mis pies, tan claro como el cielo. Moisés escribió todas las palabras del pacto y edificó un altar con 12 columnas. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Tomó la sangre de los sacrificios y la roció sobre el pueblo, diciendo, He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Luego llamé a Moisés a subir al monte para recibir las tablas de piedra. La gloria del Señor cubrió el monte Sinaí durante 6 días. El séptimo día, llamé a Moisés desde el medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cima del monte. Y Moisés estuvo allí conmigo, en la montaña, 40 días y 40 noches. Paloman capítulo 25 Instrucciones para el tabernáculo. Hablé a Moisés y le dije, dile a los hijos de Israel que recojan una ofrenda voluntaria para mí, oro, plata, cobre, telas finas, pieles, madera de acacia, aceite, especias, piedras preciosas. Y añadí, harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Todo será conforme al modelo que te mostraré. Di las instrucciones detalladas. El arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, con un propiciatorio encima, y 2 querubines extendiendo sus alas. Allí hablaría contigo, desde entre los querubines. La mesa del pan de la presencia, también de madera de acacia y cubierta de oro. Sobre ella, pondrían los panes perpetuamente. El candelabro, de oro puro, con 6 brazos y copas en forma de flor de almendro. Las 7 lámparas alumbrarían el santuario. Todo debía hacerse conforme al modelo exacto que mostré a Moisés en el monte. Paloman capítulo 26, el tabernáculo, diseño del santuario. Dije a Moisés, haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados. Cada cortina debía tener la misma medida, 28 codos de largo por 4 de ancho. 5 cortinas serían unidas entre sí, y las otras 5 también. Les pondrías lazos azules para unirlas con broches de oro y así formar un solo tabernáculo. Después, debían hacerse 11 cortinas de pelo de cabra para la tienda que cubriría el tabernáculo. Se unirían también en 2 grupos, con lazos y broches, pero de bronce. Esta sería la cubierta exterior. Encima,
Habría una de pieles de carnero teñidas de rojo y otra de pieles finas. Mandé hacer tablas de madera de acacia, cada una de 10 codos de alto y codo y medio de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para encajarla una con otra. Había 20 tablas para el lado sur, 20 para el norte, y 6 para el oeste, más 2 esquineras. Ordené hacer travesaños de madera de acacia, 5 por lado, y uno que corriera por dentro, de un extremo al otro. Se cubrirían de oro, igual que los capiteles, y los anillos serían también de oro. Mandé levantar un velo bordado con querubines, sostenido por 4 columnas de acacia revestidas de oro, con bases de plata. El velo separaría el lugar santo del lugar santísimo. Detrás del velo estaría el arca del testimonio con el propiciatorio encima. También di instrucciones para la entrada al tabernáculo. Un tapiz de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, sobre 5 columnas revestidas de oro, con bases de bronce. Paloma capítulo 27, el altar de bronce, el atrio y el aceite. Ordené hacer un altar de madera de acacia de 5 codos por lado y 3 de altura. Tendría cuernos en sus esquinas y sería cubierto de bronce. Di forma a sus utensilios, calderos, palas, tazones, garfios y braserillos, todos de bronce. Mandé hacer una rejilla de bronce como red, con 4 anillos de bronce en sus esquinas, para meter las varas. Las varas, también de acacia y revestidas de bronce, servirían para llevar el altar. Luego di instrucciones para el atrio. Cortinas de lino torcido de 100 codos para cada lado largo, norte y sur, con 20 columnas de bronce y sus basas. En el lado occidental, cortinas de 50 codos con 10 columnas. Y en el oriental, de igual medida, con una entrada de 20 codos. La puerta del atrio tendría un tapiz de colores y lino fino, sostenido por 4 columnas. Todo el atrio debía ser rodeado de una cerca de lino torcido, y todo debía hacerse según te lo mostré. Y mandé: ordena que los hijos de Israel traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Aarón y sus hijos la cuidarían desde la tarde hasta la mañana, perpetuamente, en el tabernáculo de reunión. Paloma capítulo 28, vestiduras sacerdotales. Dije a Moisés: haz venir a Aarón tu hermano y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sean mis sacerdotes. Mandé confeccionar vestiduras sagradas para gloria y hermosura, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. El efod sería de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino, con 2 hombreras unidas. Sobre cada hombro habría una piedra de ónice con 6 nombres de las tribus de Israel grabados. Así llevaría sus nombres delante de mí como memorial. El pectoral del juicio tendría 12 piedras preciosas, cada una con el nombre de una tribu: rubí, topacio, esmeralda, turquesa, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice, jaspe. Estaría sujeto al efod con cordones y anillos de oro. Mandé hacer el manto del efod de azul, con campanillas de oro y granadas de tela alternadas alrededor del borde. Así el sonido del sacerdote se oiría al entrar y salir del santuario. Ordené una lámina de oro puro en la frente con las palabras: Santidad al Señor, sujeta con un cordón azul a la mitra. También di instrucciones para las túnicas, cinturones y gorros de los hijos de Aarón. Paloma capítulo 29, consagración de los sacerdotes. Ordené preparar el rito de consagración. Tomarás un becerro y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas amasadas con aceite, y obleas. Aarón y sus hijos se lavarían y vestirían con sus vestiduras sacerdotales. Entonces Moisés ungiría a Aarón con aceite. Pondrías tus manos sobre el becerro y lo sacrificarías. Su sangre sería puesta en los cuernos del altar. Después ofrecerías los 2 carneros, el primero como holocausto, y el segundo como sacrificio de consagración. Tomarías parte de su sangre y la pondrías en la oreja derecha de Aarón y sus hijos, en el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. Parte de la sangre y del aceite de la unción serían rociados sobre sus vestiduras. Ordené que se comiera la carne del carnero de consagración y los panes del canastillo, dentro del santuario. Nadie más debía comer de aquello, porque era santo. La consagración duraría 7 días. Cada día se ofrecería un becerro por expiación. Y mandé: allí me encontraré contigo. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Paloma capítulo 30, el altar del incienso y otras instrucciones sagradas. Mandé hacer un altar pequeño de madera de acacia para quemar incienso. Sería cuadrado, de 1 codo por lado y 2 de alto,
cubierto de oro, con cuernos y moldura de oro. Tendría anillos de oro y varas para transportarlo. Aarón quemaría incienso aromático sobre él cada mañana y al atardecer, cuando encendiera las lámparas. Ningún incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni libación debía ofrecerse sobre él. Una vez al año, Aarón haría expiación sobre sus cuernos con la sangre del sacrificio por el pecado. También hablé sobre el censo. Cada uno daría medio siclo como ofrenda al Señor, rico o pobre por igual, para el servicio del tabernáculo. Mandé hacer una fuente de bronce para lavarse las manos y pies antes de ministrar, para que no murieran. Di la receta del aceite de la unción: mirra, canela, caña aromática, casia y aceite de oliva. Este aceite era sagrado, y nadie debía hacer otro igual. También di la fórmula del incienso sagrado: estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Debía molerse fino y colocarse delante del arca del testimonio. Será cosa santísima. Cualquiera que lo hiciera igual para usarlo profanamente, será eliminado. Paloman capítulo 31, llamamiento de los artesanos y el día de reposo. Le dije a Moisés: he escogido a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra. Bezaleel haría diseños en oro, plata y bronce, en piedras preciosas para engastar y en madera para tallar. Junto a él designé a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y puse habilidad en el corazón de todo sabio de corazón, para que hicieran todo lo que te he mandado: el tabernáculo, el arca del testimonio, el propiciatorio, todos los utensilios, las vestiduras sagradas de Aarón y sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático. Luego dije con solemnidad: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: ciertamente guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. El día de reposo es santo. El que lo profanare ciertamente morirá. 6 días se trabajará, pero el séptimo es reposo solemne, santo al Señor. Y cuando terminé de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le di las 2 tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Paloman capítulo 32, el becerro de oro. Mientras Moisés tardaba en bajar del monte, el pueblo se acercó a Aarón y dijo: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón pidió sus arcillos de oro, los fundió y modeló un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será fiesta para el Señor. Se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos, comieron, bebieron y se entregaron a la diversión. Entonces dije a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un becerro y lo han adorado. Ahora déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. Pero Moisés intercedió: Señor, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo? Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste multiplicar su descendencia. Y me arrepentí del mal que había dicho que haría. Moisés descendió con las tablas, escritas por ambas caras, y cuando vio el becerro y la danza, se encendió en ira. Arrojó las tablas y las quebró al pie del monte. Quemó el becerro, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, y obligó al pueblo a beberla. Luego confrontó a Aarón, quien trató de justificarse. Entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y gritó: quien esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron los levitas. Él les dijo que tomaran espadas y ejecutaran juicio dentro del campamento. Aquella jornada murieron unos 3000 hombres. Al día siguiente, Moisés volvió a mí y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero ahora, si perdona su pecado, bien, y si no, bórrame del libro que has escrito. Yo respondí: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Y herí al pueblo con una plaga por haber hecho el becerro. Paloman capítulo 33, la presencia de Dios y la intimidad con Moisés. Entonces le dije a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Yo enviaré un ángel delante de ti, pero no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. El pueblo, al oír estas palabras, lloró. Nadie se puso sus adornos, porque yo había dicho que si subía entre ellos, los consumiría.
Moisés levantaba el tabernáculo de reunión fuera del campamento. Allí descendía la columna de nube, y hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Moisés dijo: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No es en que tú andas con nosotros lo que nos distingue de los demás pueblos. Y le respondí: También haré esto que has dicho, porque has hallado gracia ante mis ojos. Entonces Moisés rogó: Te ruego que me muestres tu gloria. Yo le dije: Haré pasar todo mi bien delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá. Lo puse en una hendidura de la peña, y mientras pasaba mi gloria, cubrí su rostro con mi mano. Luego retiré mi mano, y él vio mi espalda, pero no mi rostro. Paloman capítulo 34 o las nuevas tablas y el rostro resplandeciente. Dije a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y subirás al monte Sinaí, y estarás allí delante de mí. Y descendí en la nube, proclamando mi nombre. El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés se inclinó y adoró. Pidió que mi presencia fuese con ellos y que perdonara sus pecados. Yo hice un pacto nuevo. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas como nunca antes se han hecho. Mandé destruir los altares y esculturas de los pueblos paganos, y advertí: No harás alianza con los moradores de la tierra. Renové los mandamientos. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Me consagrarás todo primogénito. No trabajarás en el día séptimo. No ofrecerás la sangre del sacrificio con pan leudado. Después de estar conmigo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, Moisés descendió con las 2 tablas del testimonio. Y no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado conmigo. Aarón y los hijos de Israel temieron acercarse, y Moisés puso un velo sobre su rostro. Cuando entraba a mi presencia, se quitaba el velo, y al salir, el rostro brillaba de nuevo. Paloman capítulo 35, preparativos para el tabernáculo. Moisés reunió a toda la congregación y les dijo: Estas son las palabras que el Señor ha mandado hacer: 6 días se trabajará, pero el séptimo será santo, reposo solemne para el Señor. El que trabaje morirá. Prohibí incluso encender fuego ese día. Entonces ordené que se recogieran ofrendas voluntarias: oro, plata, cobre, telas, pieles, maderas, piedras preciosas, aceite, especias, y más. Moisés dijo: Tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo hombre generoso de corazón la traerá. Y los corazones se movieron con alegría. Hombres y mujeres trajeron todo tipo de ofrendas. Y Moisés repitió: El Señor ha llamado a Bezaleel, y lo ha llenado de su espíritu para trabajar en toda clase de obra. También ha puesto en su corazón enseñar, junto con Aholiab. Así se dispuso todo para levantar el tabernáculo, conforme a lo que yo había ordenado. Paloman capítulo 36, la obra comienza. Bezaleel, Aholiab y todos los sabios de corazón en quienes puse sabiduría, comenzaron a trabajar en la obra del santuario conforme a todo lo que yo había mandado. Moisés les entregó las ofrendas del pueblo, pero día tras día, los hijos de Israel seguían trayendo más. Hasta que los artesanos vinieron a Moisés y dijeron: El pueblo trae mucho más de lo necesario para la obra que el Señor ha mandado. Entonces Moisés dio una orden: Ningún hombre ni mujer ofrezca más para el santuario. Y así se detuvo al pueblo, porque ya había suficiente para hacer toda la obra, y aún sobraba. Entonces los sabios comenzaron a construir el tabernáculo con sus 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados. 5 cortinas se unían, luego las otras 5, y las juntaban con broches de oro. Las cortinas de pelo de cabra para la tienda eran 11, se unieron con lazos y broches de bronce. Se colocaron encima cubiertas de pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas. Las tablas del tabernáculo eran de madera de acacia, recubiertas de oro, con anillos de oro para los travesaños. Cada lado tenía su número exacto de tablas: 20 al sur, 20 al norte, 8 al occidente. Los travesaños cruzaban por dentro y mantenían unidas las tablas. El velo separador, de lino y colores, con querubines bordados, fue colgado sobre 4 columnas de acacia cubiertas de oro. Y se hizo el velo para la entrada, con 5 columnas revestidas de oro y sus basas de bronce. Paloman capítulo 37, el arca, la mesa, el candelabro y el altar. Bezaleel hizo el arca del testimonio de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho,
y 1,5 de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor. 4 anillos de oro, 2 a cada lado, para las varas con que se llevaría el arca. El propiciatorio era de oro puro, con 2 querubines extendiendo sus alas, cubriendo el propiciatorio y mirando hacia él. Luego hizo la mesa del pan de la proposición, también de acacia, recubierta de oro, con sus utensilios de oro puro, platos, cucharas, cubiertas y tazones. El candelabro fue labrado de oro puro, de una sola pieza, con sus brazos, copas, botones y flores. Tenía 7 lámparas, sus despabiladeras y platillos también de oro. Hizo el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo por lado y 2 de alto, con cuernos, recubierto de oro y una cornisa. Sus anillos y varas también eran de oro. Preparó el aceite de la unción y el incienso aromático, según el arte del perfumista. Paloman capítulo 38, el altar de bronce, la fuente y el atrio. El altar del holocausto fue hecho de madera de acacia, de 5 codos por lado y 3 de alto, cubierto de bronce, con sus cuernos también de bronce. Fabricó todos sus utensilios, calderos, palas, tazones, garfios y braserillos. Hizo una rejilla de bronce en forma de red para el altar, con anillos para las varas. La fuente de bronce fue hecha con los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. El atrio se hizo con cortinas de lino torcido. 100 codos al sur y al norte, con 20 columnas y 20 basas de bronce. 50 codos al oeste con 10 columnas. Al oriente, otros 50 codos, divididos en 2 secciones de 15 codos cada una. La puerta del atrio tenía un tapiz de 20 codos de colores y lino, con 4 columnas. Todo el tabernáculo tenía las medidas y materiales que yo ordené a Moisés. Paloman capítulo 39, las vestiduras sacerdotales. Los artesanos hicieron las vestiduras del servicio, para ministrar en el santuario, y también las sagradas vestiduras de Aarón. El efod fue hecho con oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Láminas de oro fueron cortadas y tejidas entre las telas. Se colocaron piedras de ónice en los hombros, grabadas con los nombres de las tribus de Israel. El pectoral se hizo con 12 piedras preciosas: rubí, topacio, esmeralda, turquesa, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice, jaspe. Cada una con el nombre de una tribu grabado. Hicieron el manto del efod de azul, con campanillas de oro y granadas de colores en su borde. También hicieron las túnicas, mitras, cinturones y calzoncillos de lino fino para Aarón y sus hijos. La lámina de oro que iba en la frente de Aarón fue grabada con las palabras: Santidad al Señor. Todo se hizo como yo lo había mandado a Moisés. Y Moisés vio toda la obra, y aquí que la habían hecho como yo había ordenado, y los bendijo. Paloman capítulo 40, el tabernáculo es levantado y mi gloria desciende. Hablé a Moisés. En el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo del testimonio. Y Moisés así lo hizo. Colocó el arca, cubriéndola con el velo, puso la mesa, el candelabro y el altar de oro para el incienso. Colocó el altar del holocausto, la fuente, y erigió el atrio con su entrada. Ungió todo con el aceite santo, consagrándolo. Luego vistió a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungió y lo consagró. Hizo lo mismo con sus hijos. Y así, Moisés acabó la obra. Entonces, la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y mi gloria lo llenó. Moisés no podía entrar, porque la nube reposaba sobre él. Desde ese día, cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel seguían su camino. Y si no se alzaba, no se movían. Porque de día estaba sobre el tabernáculo la nube del Señor, y de noche había fuego, a vista de todo Israel, en todas sus jornadas.